Bienvenidos, hola a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén ustedes. Afortunadamente aquí en FIX tenemos amigos alrededor del mundo. Bienvenidos a un nuevo webinar de FIX. Mi nombre es Carlos, lo primero me presento, soy el responsable de marketing y con la realización de estos webinars tenemos dos objetivos claros. Uno, el primero, es proveeros de valor, ¿vale? Tanto a nuestros distribuidores, a los clientes finales, como a cualquier persona que quiera asistir, queremos proveerle de algo que le sea interesante y le pueda ayudar en su día a día. Lo segundo, queremos sacar el máximo beneficio, el máximo provecho de estos malos días que estamos pasando con la pandemia. Nos gustaría, y nos conocéis, muchos de vosotros, nos gustaría estar cerca de vosotros. Y ya que como no podemos, pues lo hacemos de manera online. Y sí, eso sí, queremos destacar que lo que no queremos hacer es haceros perder el tiempo, ¿vale? No queremos llenar la web con webinars o con información que no sea de valor, ¿vale? Bueno, también os queríamos decir que vamos a continuar impartiendo webinars en un futuro cercano. Os mantendremos informados a través de nuestras redes sociales o web. Serán sobre diversos temas y puede que algunos, bajo demanda de vosotros, nuestros distribuidores, los clientes, podamos repetir, ¿vale? Como bien sabéis, desde FIX estamos especializados en bioseguridad. Llevamos más de 20 años especializados en la bioseguridad, en tratamiento de aguas, en desinfectantes, en nutrición animal. Además, nuestra empresa tiene un marcado carácter internacional. Desde sus inicios hemos estado presentes en Latinoamérica y desde hace ya años hemos tenido penetración y nos hemos expandido sobre todo en Asia y África. Sin más, os presento el seminario, que ya sabéis de qué va, es la microbiología del agua. En ella vamos a ver la importancia del agua, el impacto que ésta tiene sobre los animales, analizaremos, interpretaremos un análisis de agua, ¿vale? Y también hablaremos un poquito de biofilm. Sí que les queremos decir que vamos a contestar preguntas, tenemos un tiempo limitado, queremos hacerlo en una horita del seminario y responderemos 5 o 6 preguntas. El resto las contestaremos en individual hacia su correo, ¿vale? Entonces sí que les pedimos que se guarden, se vayan anotando todas las consultas que tengan y al final, cuando termine mi compañero la presentación, las lanzan por el chat que tienen. Y bueno, ya que hablo de mi compañero, les presento. Sin más, es mi compañero, bueno, sin más, es mi compañero Pablo Ramírez, es el director de exportación de FIX. Ha estado trabajando durante 5 años en la bioseguridad. Además, previamente tiene experiencia en la industria alimentaria. Y bueno, muchos de ustedes lo conocen y bueno, una presentación es poca para presentarlo. Nada más, te doy la palabra a mi compañero, Pablo. Te voy a habilitar. Un momentito. Que te habilito para que te podamos ver. Ya está. Ahí lo tienes. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Como ha dicho Carlos, vamos a participar en una serie de webinars que tienen el objetivo de tratar temas puntuales de una forma sencilla. No pretenden ser webinars muy complicados ni nada, simplemente... ahí está, me he empezado otra vez. Simplemente es ir tratando temas pequeños porque sabemos que lo que es la formación a distancia no se pueden tratar muchos temas porque tiene que ser algo conciso para no perder la atención de los espectadores, ¿no? Bueno, esta charla va de la microbiología del agua. Obviamente, como todas las charlas que damos nosotros en tema de microbiología del agua, pretende mejorar la conciencia y la importancia que tiene este nutriente en nuestras granjas. Con ella vamos a ayudar un poquito a lo que es la interpretación de los resultados microbiológicos. Veremos algunos análisis porque se miden unas cosas de otras. Haremos algunos ejemplos de
de patógenos que nos entran a través del agua de bebida. ¿Cómo nos puede ayudar también esto a la estrategia de los antibióticos? Porque obviamente la bioseguridad es fundamental para ello. Y se va a tratar un poquito lo que es el tema de biofilm, que, digamos que siempre cuando hablamos de agua lo tenemos que tocar. No vamos a profundizar mucho en el tema de biofilm porque da para una hora y ya tenemos una charla en un futuro próximo específica de ello, ¿no? Como generalidades del agua, sabemos ya de muchas veces, los que me habéis oído y de vosotros mismos, que es el principal nutriente, ¿no? En cantidad es el principal nutriente. Vemos que al menos se consume una cantidad de agua de 2 veces la cantidad de concentrado, ¿no? De alimento. Normalmente esto va a ir en aumento en función también de condiciones ambientales, tipo de concentrado que utilicemos y la edad de los animales, ¿no? Cuando son un pollito recién nacido, por ejemplo, pues beben un pelín menos. Bueno, así van modificándose, ¿no? Pero desde luego, primero beben y después comen, ¿no? Tiene una repercusión muy grande en nuestra producción, ¿no? Siempre decimos que es el nutriente olvidado, pues realmente ya no es tan olvidado. Digamos que es un nutriente que sí, que existe ya la conciencia, ¿no? en las producciones. Lo que pasa que no se le da la importancia que corresponde, ¿no? O sea, muchas veces invertimos en la mejor genética, gastamos en cantidad de nutrientes, fitobióticos, etcétera, 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 y en el agua no le estamos haciendo un análisis completo de cómo hacerlo, ¿no? De cómo manejarla. Obviamente, nosotros como veterinarios, o los que somos veterinarios de ustedes, siempre nos gusta más el tema subclínico, los temas clínicos, ¿no? Los casos clínicos, pero realmente la inmensa mayoría de los retos que desafiamos a través del agua van a ser subclínicos que tienen una repercusión económica muy fuerte, aunque no lo veamos de una forma tan impactante, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre lanzamos es si hemos medido el coste o el impacto de los casos subclínicos, ¿no? Porque con un pequeño porcentaje de casos subclínicos que no estamos viendo en una granja, el impacto económico es muy grande, ¿no? Desde luego, la calidad del agua se tiene que analizar desde un punto de vista veterinario, sobre todo por especie. Todos sabemos que el ganado vacuno, por ejemplo, es mucho más resistente a la calidad del agua, por lo cual no vamos a tener que utilizar los mismos requerimientos. Y, sin embargo, los monogástricos como la avicultura o los porcinos son más sensibles, ¿no? Luego la fase productiva también, ¿no? O sea, si estamos animales estresados o no. Y la edad, ¿no? Siempre los animales más inmaduros tienen un estado inmunitario más débil o menos desarrollado y, por tanto, las características del agua tienen que ser más inocuas, ¿no? Luego hay una cosa que siempre me gusta reseñar. Se ha puesto muy de moda tanto en España como en Latinoamérica que el objetivo se ha convertido en un objetivo que los recuentos microbiológicos de coliformes, de aerobios, de todo, tenga que ser cero, ¿no? Yo siempre digo que no hay que ser más papista que el Papa, ¿no? Porque muchas veces en las granjas tenemos aguas que jamás utilizaríamos como fuente de agua primaria para el uso humano, por lo cual trasladar criterios de calidad de humanos, ¿no? de potabilización humana en una granja con unas aguas, una fuente de agua muy mala, pues es difícil. Yo creo que el recuento microbiológico no tiene por qué ser cero, simplemente hay que saber de dónde uno parte, ¿no? Si las condiciones microbiológicas del agua son un desafío tremendo y resulta que tenemos un coliforme, pues oye, a lo mejor quizás nos tengamos que dar por satisfechos. También tenemos que tener en cuenta que las condiciones de hacinamiento y de alta población de los animales dentro de la granja van a actuar incrementando el desafío de esa contaminación del agua a través de los mismos bebederos, del polvo ambiental, etcétera, ¿no? Entonces,
no podemos pretender tener algo totalmente cero. Y además eso no es el objetivo. El objetivo es tener una buena salud intestinal. El objetivo es tener una mejor producción, utilizar pocos antibióticos, etcétera. Y obviamente los criterios microbiológicos es un indicador de si vamos bien o mal en ese objetivo que tenemos, ¿no? Por supuesto, la mayor parte de este enfoque es preventivo, ¿no? O sea, lo que pretendemos es que no nos entre determinados patógenos a la granja, ¿no? Las enfermedades que tenemos a través del agua tienen distinto origen, ¿no? Fundamentalmente bacteriano, pero también viral, parasitario, incluso físico-químico, ¿no? Aquí habíamos hablado que esto es un poquito, digamos, un poquito el fuerte de la charla, un poquito lo que queríamos enfocarnos en esta charla, y es la microbiología del agua, los indicadores. Normalmente, digamos que los que vemos aquí, los mesófilos, coliformes totales, E. coli, enterococcus y Clostridium, suelen ser los indicadores estrella, ¿no? Los indicadores hay que hacer hincapié que no son los únicos bacterias o patógenos que nos podemos encontrar, simplemente que por sus características se han decidido como población o como método de tener una imagen o una imagen clara de cuál es la calidad del agua, por lo cual hay que saberlos interpretar, ¿no? Esto a nosotros, a falta de una normativa específica en España acerca de cuál debe ser la calidad del agua, no es específica, no establece cuáles son los límites específicos en producción animal, normalmente lo que se hace es una extrapolación de la normativa europea, que es de origen, y su transposición española, que es el Real Decreto 140/2003. Como habíamos dicho, a falta de legislación propia, pues adoptamos la humana, pero no es de obligado cumplimiento de que sea exacto, ¿eh? Lo que sí que tenemos que saber es interpretarlo, ¿no? Entonces, los aerobios mesófilos son 10.000 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros, que es lo mismo a 100 unidades formadoras por mililitro. Esto sí lo recalco porque en distintos laboratorios lo vais a ver expresado de forma diferente. Yo creo que incluso generalmente se encuentra más en mililitros, ¿no? Para que no veamos que este límite, o sea, que lo tengamos en cuenta si lo estamos expresando en 100 mililitros o en mililitros, ¿no? Ahora lo veremos, los indicadores aerobio-mesófilos son, bueno, primero, ¿cuáles son los indicadores y por qué los seleccionamos, ¿no? ¿Por qué elegimos aerobios mesófilos? ¿Por qué elegimos coliformes y todo esto, ¿no? Pues son bacterias que nos podemos encontrar de forma elevada, ¿no? No podemos utilizar como un indicador una bacteria de difícil, que no esté en el medio o en las heces o lo que busquemos nosotros en la contaminación de forma normal, ¿no? Entonces, o que tenga una población muy baja porque lo haría difícil, ¿no? Tienen que ser de fácil aislamiento y de identificación, y esto es solo para facilitar el análisis, ¿no? En condiciones normales, casi todos ellos en condiciones normales no van a generar enfermedad, ¿vale? Y están presentes en animales sanos homeotermos, ¿vale? Por eso decimos que en condiciones normales no van a generar enfermedad, ¿no? Siempre y cuando no estén descontroladas sus poblaciones a nivel intestinal. Y son de animales homeotermos, y la función que tiene esto es para no confundirlos con otro tipo de contaminación, ¿no? De forma general, se reproducen o tienen muy difícil o muy limitada la reproducción en medios externos al intestino, y luego además tiene una relativa, veremos que hay diferencias entre ellos, pero tiene una relativa supervivencia en el medio externo. Entonces, eso va a hacer que su población, cuando se produce una contaminación, sea lo más parecida a la contaminación inicial, ¿no? Entonces, los aerobios mesófilos son indicadores de contaminación microbiológica ambiental y de superficies, ¿no? Yo siempre comento que no hay que estresarse mucho con este parámetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero no son patógenos. Habíamos dicho que son 100 unidades de formadora de colonia por mililitro o 100.000 por 100 mililitros.
que se consideraría un umbral de alta contaminación. Independientemente que, aunque nosotros fuéramos a una dosis, a una contaminación de aerobios mesófilos más alta, no tendría por qué generarse patología. Pero sí es un indicador de que tenemos esa contaminación ambiental. ¿Y a qué lo vamos a atribuir? Generalmente lo vamos a atribuir a contaminación causada por polvo, por depósitos y tuberías que están abiertas o que tengan bolsas de aire sin cubrir, depósitos sucios, ¿no? Es un indicador de cómo tenemos nuestras instalaciones o si tenemos mucha carga ambiental incluso dentro de la granja, ¿no? Normalmente, si tenemos este parámetro, yo incluso no digo que siempre haya que medirlo, que lo midamos al menos una vez al año, sí, está bien, pero que no hace falta que siempre lo midamos. Una vez que si vemos que está muy disparado este parámetro, lo que tenemos que hacer es corregir precisamente esto, ¿no? Pues ver si efectivamente los depósitos están destapados, pues habrá que cubrirlos. Si tenemos algunas aberturas en tuberías que nos entran, si tenemos algún problema de ventilación que nos haga que tengamos mucha carga de contaminación ambiental, etcétera, cuando esté solucionado se deberían de ver más controlados y por tanto no habría que darle más importancia. Solo nos podría dar algún problema cuando estuvieran muy descontrolados, ¿no? Luego tenemos los coliformes totales, ¿no? Los coliformes totales es un parámetro, un indicador que engloba a todos los coliformes, que casi todos de origen fecal, aunque hay algún coliforme total que no sea de origen fecal, pero generalmente todos de origen fecal y son fermentadores de la lactosa a 37 gramos, ¿vale? También son fermentadores de la glucosa. Hay algún coliforme libre, como habíamos dicho, y son más, o sea, libre que pueden vivir en el medio, ¿vale? Pero generalmente sí tiene una correlación muy directa con la contaminación fecal, ¿vale? Lo que hacen es que son bastante resistentes en el medio, ¿no? Entonces, nos demuestran que hay contaminación relativamente antigua, ¿no? Entonces uno pues sabe que sí es un buen parámetro para saber si hay contaminación ambiental, contaminación fecal en las aguas, ¿no? Pero normalmente va a ser de zonas que no necesariamente, o sea, o antigua o zonas no necesariamente cercanas a la granja, ¿no? En el caso de coliformes fecales, que también está englobado en los coliformes totales, pero estos son fermentadores de la lactosa a 44 grados. Aquí son fundamentalmente Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter, ¿no? En muchos casos, este valor lo da o lo medimos solo con E. coli, ¿vale? Esto es común porque normalmente el 90% de los coliformes fecales que nos vamos a encontrar va a ser E. coli. Entonces, es una buena sustitución o E. coli funciona como un buen indicador de equivalente a coliformes fecales, ¿no? Estos sí que son unos indicadores de contaminación fecal reciente, ¿vale? Entonces, cuando decimos que está asociado a presencia de salmonella o tifimurium, enteriditis o tifimurium, no significa que cuando tenemos como indicador una alta concentración de E. coli, debemos de sospechar que también nos está entrando salmonella. Pero esto es porque tienen el mismo origen, ¿no? Que es una contaminación fecal. Pero salmonella no es fácil de detectar y por tanto no es un buen indicador, aunque como indicador E. coli sí podemos sospechar ese tipo de contaminantes, ¿no? También está asociado a la presencia de protozoos. También cuando tenemos altos contaminación de coliformes totales podemos sospechar también de contaminación con protozoos, ¿vale? En el caso de enterococos o enterococos fecales, pues son indicadores de contaminación fecal más antigua. El enterococos es algo más resistente que coliformes totales y más resistente que coliformes fecales. Entonces, nos da esa indicación de contaminación antigua. Son lo que se dice los mejores indicadores de contaminación fecal, ¿vale? Porque donde ellos están sí ha habido contaminación fecal durante tiempo, ¿no? El caso es que si con esto podemos también sacar una relación. Enterococos fecales nos lo vamos a encontrar más, o sea, podemos hacer una relación entre coliformes fecales o E. coli con enterococos fecales y su
división, ¿no? Coliformes fecales y enterococos fecales, nos puede dar un valor que nos puede hacer más o menos sospechar si el origen fecal o de la contaminación fecal es humana o es animal, ¿no? Obviamente esto nos puede servir cuando tenemos sospecha de a lo mejor de, pues oye, tenemos un pozo séptico y no sabemos si ese es el origen de la contaminación en la granja porque puede tener fisuras, o si es el agua de acequia que viene contaminada, pues en algunos casos sí que podemos sacar una relación. Si esa relación es mayor de 4 significa que el origen es humano, y si es menor de 4 que el origen es animal. Entonces, por eso nos encontramos que estadísticamente enterococos nos vamos a encontrar con mayor proporción en los animales que en la contaminación fecal. Hay mayor población de enterococos en animal que en humano, ¿no? En el caso de Clostridium perfringens, que es un parámetro que a mí siempre me gusta analizar, es origen fecal, pero también se encuentra contaminando suelos y vegetales en descomposición, ¿vale? No solo es fecal, es una de las bacterias que sí que tiene, aunque tiene fundamentalmente un origen fecal, sí tiene capacidad de replicarse en otros medios, siempre cuando se den algunas características, o sea, fuera del replicarse o reproducirse fuera del intestino, siempre y cuando se den las características anaerobias, ¿no? De putrefacción, de nutrientes, y está muy relacionado también con la presencia de hierro, ¿no? Porque está dentro del grupo de las bacterias sulfatorreductoras y donde es su medio ideal, ¿no? Entonces, pertenece a la flora normal de la microbiota. Si están controlados o en una población controlada, no van a producir una patogenia. Sí pueden generar cuando se descontrola su población, que normalmente se descontrola su población o por un problema de disbiosis fuerte o por un problema de una dosis infectante a través del agua o el alimento muy alta, ¿no? Y esto nos puede dar lugar a una enteritis necrótica o muerte súbita en el caso de los cerdos o terneros de engordo, ¿no? Es un anaerobio estricto y el oxígeno es un principal enemigo, por lo cual ahí nosotros tenemos mucho que hacer con el tema del aquacis, ¿no? Por eso, cuando nosotros hacemos analíticas, siempre vemos que los enterococos y los clostridium son los más difíciles de eliminar, pero cuando es en el caso de clostridium, con el caso de aquacis, la eliminación es muy rápida precisamente por esa sensibilidad que tiene hacia el oxígeno, ¿no? y tanto que le desfavorece, ¿no? Como enteritis necrótica, sabemos que es una enfermedad mundialmente extendida, causada por Clostridium perfringens, que se produce cuando hay una proliferación descontrolada de toxinas responsable de la mayor parte de los síntomas. Afecta mucho los ratios productivos, tiene un fuerte impacto económico, ¿no? Obviamente, los casos clínicos son los que nos van a dar la mortalidad, pero tenemos casos subclínicos muy importantes. Por eso Clostridium siempre es importante vigilarlo. Yo veo que muchas veces no se analiza, lo sustituimos a veces por análisis de salmonela, que luego lo veremos, pero sin embargo Clostridium muchas veces se nos olvida mirar, y sin embargo tiene una repercusión muy fuerte, aparte de que tiene una persistencia en el medio muy fuerte. Yo, por la experiencia, más que por bibliografía que haya leído, sí que veo que tiene mucha prevalencia en aguas de pozo, seguramente por esta capacidad o afinidad por medios anaerobios, y lugares donde están abonados con campos de cultivos abonados con heces fecales, ¿no? De origen animal. Entonces, abonos de origen animal. Entonces, ahí vemos que Clostridium tiene una alta persistencia, sobre todo en aguas de pozo, ¿no? Entonces, no está de más vigilarlo porque su afección a casos subclínicos es muy grande, y en casos clínicos también produce una mortalidad elevada, que en el caso, por ejemplo, en el caso de pollo engorde se va a ver mucho la enteritis necrótica, se va a ver también asociado a coccidia en ponedoras, o asociado inclusive a las vacunas de coccidia, porque se produce esa disbiosis, ¿no? esa infección oportunista de Clostridium ante esa infección de cocidio. Y en el caso de porcino, por ejemplo, y también se ha visto en terneros, es responsable de estas muertes súbitas de los animales ya engordados, que eso es lo que nos molesta, ¿no? Porque son animales que efectivamente han sido ya donde se ha
hecho la inversión económica fuerte, son los animales que ya podrían ir o están cerca de ir al matadero y por tanto supone una pérdida económica fuerte, ¿no? En el caso de salmonelosis está asociado a contaminación fecal. Para mí siempre recomiendo que si nosotros tenemos valores altos de coliformes fecales, pues asumamos que tenemos un alto riesgo de salmonela. ¿Se puede analizar por sí misma? Pues sí, cada día es más común que la gente analice la presencia o ausencia de salmonela en el agua, pero yo no soy muy partidario de eso, porque a veces nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Lo que ocurre con salmonela es que es difícil de detectar, es mala competidora, no tiene especial afinidad por el agua y por tanto tienes que filtrar mucha agua para buscarla, luego hacerlo en medios selectivos, tarda un poquito más en tener resultados y luego no son unos resultados que nos den mucha información porque siempre nos van a decir si hay presencia o ausencia, pero no nos dicen cuán de grave es el problema, ¿no? Entonces al final es saber si tenemos enterococos fecales elevados, con enterococos fecales 10 a la 1, 10 a la 2, pues muy probable es que tengamos salmonela también, ¿vale? Normalmente el agua actúa de dos medios con salmonela. Uno, vector de transmisión, ¿no? Porque el agua es un vehículo. Muchas veces focalizamos el tema de control de pestes, ¿no? Ratas y aves silvestres en la entrada a la granja, pero nos olvidamos de las fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua a veces no están ni siquiera, digamos, cerca de la granja y las tenemos alejadas y hay libre acceso de ratas, aves, a veces nos podemos encontrar patos nadando, ¿no? Bueno, pues ahí ese es el tema, ¿no? La salmonela puede que no nos entre por una rata porque lo tenemos bien perimetrado, bien controlados los accesos a la granja, pero nos puede entrar por el libre acceso que tienen las fuentes de agua. Por eso hay que vigilar ese control de pestes o ese control o esos accesos de nuestras fuentes de agua ahí. Pero también hay que tener en cuenta que nos lo vamos a encontrar asociado también mucho a como reservorio en el biofilm de las tuberías, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces nos va a entrar, como hemos dicho, por un vector directo a través de la contaminación de pestes, pero el tema del biofilm de las tuberías es muy importante. Ella por sí sola, la salmonela, tiene cierta capacidad de generar biofilm, pero no es la que mejor se va a desarrollar en un medio acuático por sí misma, pero cuando sí tenemos biofilm, las condiciones son diferentes a las iniciales en esa tubería y sí pueden generar un medio donde se pueda resguardar y podemos tener una recontaminación de salmonela en granja, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tiene un impacto económico importante, las especies sobre todo con afinidad, o sea, con patogenia en animales, pero sobre todo tiene un impacto económico también por ser una zoonosis y por eso se vigila tanto, ¿no? Y estamos un poco nerviosos con el tema de salmonela, que eso es lo que nos hace normalmente querer analizarla en agua, pero en agua no nos da ese valor que era lo que habíamos dicho, ¿no? En casos clínicos, pues nos puede afectar seriamente al tema de la granja, ¿no? En el caso de Salmonella gallinarum, pues nos puede producir una mortalidad elevada en granjas, ¿no? O Salmonella pudiorum. Pero ahí sí que nosotros le podemos ayudar mucho porque hay casos incluso bonitos en Colombia. En el caso de que haya Salmonella gallinarum positivos, tratando con dosis altas de Aquacis, conseguimos mejorar la sanidad intestinal y recordemos que la salmonela no es un indicador porque es un mal competidor. Entonces, al mejorar significativamente, obviamente al reducir el origen o la contaminación, pero sobre todo al mejorar lo que es significativamente con la sanidad intestinal, podemos controlar la enfermedad, ¿no? Obviamente los casos subclínicos en algunas especies lo que nos va a producir es, como en muchas bacterias patógenas, es el deceso o el empeoramiento de los ratios productivos, ¿no? Afecta a todo tipo de producción y fuertes pérdidas económicas, aunque lo más importante es la transmisión de enfermedades. Y eso es lo que nos están controlando y lo que nos están fastidiando, digamos, ¿no? Desde las plantas de faenado, que nos exigen esa inocuidad
o nos hacen esos testajes sobre carcasa de salmonela, ¿no? En cuanto a eso, también nosotros podemos ayudarles con el Aquafix Plus. Tenemos unos protocolos que recomendamos que al final de producción, sobre todo en aves, que es donde más se ve el problema, al final de producción, los últimos 15 días, demos dosis bastante altas de Aquafix Plus para reducir esa presencia de salmonela a través de una mejora de sanidad, una sanidad intestinal, y por tanto se produce una exclusión competitiva de esa salmonela. No desaparece por completo, pero sí la mantienes bajo control y por tanto es más difícil que sea detectada en planta y enfarinado. Otras bacterias susceptibles a ser transmitidas por el agua son Pseudomonas, Campylobacter y Bordetella. Estas tres sí son bacterias que tienen alta afinidad por el agua, o sea que el agua sí es un medio donde se van a encontrar muy cómodas y se pueden desarrollar. En el caso de Pseudomonas lo vamos a asociar mucho al tema de incubadoras, ¿no? En incubadoras se da el tema de que generalmente tenemos unos buenos filtros de ósmosis o un sistema de filtrado de agua bastante eficiente. Pero ¿qué ocurre con esto? Al nosotros hacer un sistema de filtración por el cual casi no pueden pasar ninguna bacteria, como se nos cuele una pseudomona, sí va a ser capaz de, al encontrarse en un medio que está prácticamente no colonizado por ninguna bacteria, ¿no? Cuando, digamos, al otro lado de los filtros, nos vamos a encontrar con que se va a encontrar un medio favorable, ¿no? Porque no tiene competencia. Pseudomonas es una mala competidora. Entonces, en esos casos sí la tenemos que vigilar mucho en ese agua de incubadora, ¿no? Porque sí nos vamos a poder dar cuenta que produzcan unos biofilms monocapa donde nos esté recontaminando el agua y nos vaya a afectar a los pollitos pequeños, a los huevos fértiles, etcétera, ¿no? Dando esa mortalidad embrionaria, esa mortalidad en pollitos o esa debilidad, ¿no? Entonces, pues, tengámoslo en cuenta, sobre todo en incubadora, este tema de la pseudomonas. Campylobacter igualmente tiene mucha afinidad por medios acuáticos, coloniza el intestino de las aves y es muy común. Aunque nosotros sabemos que, digamos, que las autoridades sanitarias nos están focalizando sobre todo con el tema de salmonela, ya hace años, allá por el 2012, cuando yo trabajaba en industria alimentaria para el gobierno británico, ahí empezó a haber un cambio de paradigma, ¿no? Dijeron, ostras, pues si salmonela no representa, nos hemos focalizado todos nuestros esfuerzos en salmonela y no representa la mayor parte de las toxicoinfecciones. Y se dieron cuenta que era Campylobacter la principal. En aquel momento los estudios decían que el 75% de las toxicoinfecciones en humanos a través de la ingesta de alimentos era por Campylobacter. Normalmente atribuida a contaminación cruzada incluso de vegetales y todo eso por lavado de pollo en casa, y una de las estrategias que se estaba recomendando era no lavar pollo, por ejemplo, ¿no? Es una zoonosis y por tanto tiene esa relevancia. Yo imagino que Campylobacter en los próximos años sea la bacteria de moda a la hora de las autoridades, tanto en matadero como en industria alimentaria, de esa vigilancia, ¿no? En el caso de Bordetella, también tenemos que tiene una alta afinidad por el agua. Es bastante fácil que entre, por tanto, a la granja, y una vez que se entra a la granja, aunque tiene una mortalidad baja, sí se transmite y afecta prácticamente a la totalidad del lote, ¿no? Entonces reduce el apetito y tiene algunos síntomas respiratorios y produce obviamente un descenso en los valores productivos, ¿no? Los ratios productivos. También nos va a entrar protozoos, ¿no? Los protozoos hay que tener en cuenta que esto no lo he dicho antes, como los Clostridium son esporulados, ¿no? Y por tanto muy resistentes al cloro, ¿no? Protozoos, igual que el Clostridium, es muy resistente al cloro, por lo cual prácticamente no le está haciendo nada. Y interacciona muy bien también cuando tenemos presencia de biofilm en las tuberías. Ahí también se va a encontrar muy cómodo, reproduciéndose y replicando enfermedades, porque da la casualidad que aparte de tener generar sus propios
alteraciones intestinales, es lo que llamamos un troyano, ¿no? Porque es capaz de sí mismo de llevar virus, bacterias, incluso otros protozoos como un troyano, ¿no? Dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces hay que vigilarlos, muy pocas veces los vigilamos, y aunque yo creo que para los que nos están oyendo en Latinoamérica son más conscientes de ellos, porque ellos sí que tienen la cultura más de la desparasitación. Aquí en Europa, o al menos en España, esto de la desparasitación en humanos no es un concepto que manejemos. Entonces, a veces nos olvidamos un poco de que los protozoos existen, ¿no? También hay otros tipos de parásitos, tanto como Coxidia, Cryptosporidium, Toxoplasma, que pueden entrar a través del agua, ¿no? Esto también tenemos que vigilarlo, y acordaros que el cloro contra protozoos no hace prácticamente nada, al igual que contra Clostridium, ¿no? Nos pueden entrar también helmintos, huevos, gusanos planos, etcétera, que necesitamos poderlos eliminar, ¿no? En cuanto a la microbiología, con el tema de las algas y también cianobacterias, es lo que me habréis oído muchas veces decir. Generalmente las cianobacterias sí son peligrosas, que se pueden generar también por la presencia de la luz solar, la fotosíntesis, y pueden segregar una serie de toxinas muy graves, pero a pesar de ser muy peligrosas, no es lo que normalmente nos encontramos. Lo que normalmente nos vamos a encontrar son algas inocuas en sí mismas, pero que sí que tienen mucha repercusión en la estrategia de nuestra calidad de agua en la granja. ¿Por qué? Porque es un aporte brutal de materia orgánica y de nutrientes al agua, que pueden favorecer la formación directamente por las propias algas o indirectamente por ese aporte de nutrientes alto a la formación de biofilm. Es muy importante controlar el tema de algas, porque también nos va a reducir la eficacia de los tratamientos de agua que hagamos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos utilizando Aquacis Plus y tenemos un depósito grande de, yo qué sé, de 20 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, donde está dando la luz solar y se está produciendo, incluso cuando no sea evidentemente verde, pero sí se esté produciendo continuamente una coloración de algas, lo que estamos aportando es materia orgánica que, si bien no es tóxica, en el caso de que no sean cianobacterias, o generalmente no es tóxica, sí lo que nos va a hacer es que gastemos parte de ese Aquacis en quemar, ¿no? En oxidar esa materia orgánica que nosotros libremente estamos produciendo o creando en nuestras instalaciones. Por eso es muy importante que los depósitos estén con la mayor parte de la luz reducida, ¿no? Para evitar esta afección, ¿no? Entonces, luego, para pasar el tema al siguiente tema, es como hablar un poquito del biofilm. No voy a entrar en el tema del biofilm profundamente, porque el biofilm vamos a tener una charla específica y bastante bonita, exclusiva de esto, ¿no? Entonces vamos a poder en otra ocasión entrar muy en detalle en el tema del biofilm. Pero bueno, en general, para cómo se produce el biofilm, se produce en la adhesión de bacterias o levaduras, incluso algas, etcétera, sobre una superficie. Esta adhesión o colonización de esa superficie no tiene por qué ser solo en tuberías, sino también se produce en superficies húmedas, en plantas de faenado, en industria alimentaria, en nuestra propia casa, etcétera, ¿no? Ese verdín que se produce en muchos sitios. Se produce esa colonización, que empieza a generar mucopolisacáridos, que eso ya empieza a darle una protección, se empiezan a replicar, siguen replicándose, se colonizan, o hay una segunda colonización en muchos casos, no siempre estrictamente necesario, de bacterias o colonizadores oportunistas que por sí solos tienen poca capacidad de generar biofilm, o que los medios en los que se encontraría sin biofilm la tubería no son idóneos para su proliferación, pero sí en el biofilm, porque hay que recordar que el biofilm es un medio que cambia las características tanto nutricionales, de temperatura, etcétera, del medio, por lo tanto puede dar la oportunidad a la colonización de otros, y luego ya se genera, cuando ya es un biofilm maduro, ya se produce esa liberación de bacterias y recontaminación continua del agua, ¿no? Que es la parte que sobre todo nos preocupa, aunque también hay otras formas, ¿no?
al fin y al cabo es una población microbiana que cubre una superficie. Una población microbiana que es multiespecie. Algunas veces nos podemos encontrar un monofilm de alguna especie, pero lo general es que sea multiespecie, que interacciona entre sí, que cambia las condiciones físico-químicas del medio y por tanto da la oportunidad del crecimiento de nuevas bacterias, cuyo componente principal es el carbono orgánico y está cubierto por mucopolisacáridos. Son estos mucopolisacáridos que lo cubren los que generan esa barrera de resistencia. Entonces, esto es importante porque vamos a reducir mucho la capacidad de eliminación o de acción de la mayor parte de los biocidas. En el caso, por ejemplo, de cloro, el cloro no es capaz eficientemente de eliminar el biofilm por esa barrera de mucopolisacáridos, por lo cual vamos a tener una continua recontaminación cuando tratamos el agua solo con cloro, ¿no? Se crean agregados más o menos continuos de grosor variable, ¿vale? Siendo difícil la eliminación. Cuando el biofilm es de unas horas o minutos, es muy fácil eliminarlo porque esas adhesiones son temporales, por fuerzas electrostáticas. Pero ya cuando el biofilm ha generado una serie de, esas bacterias han generado adhesinas y una serie de proteínas de adhesión a esas superficies, pues es bastante difícil, ¿no? Todas las bacterias en mayor o menor medida tienen capacidad de generar biofilm, pero sí es verdad que hay unas bacterias con muchísima más capacidad que otras de formar biofilm, ¿no? Sirve de reservorio para muchos microorganismos, esto es lo que nos preocupa, sobre todo en el caso de E. coli, Salmonella y Clostridium, ¿no? Salmonella, habíamos dicho que si bien muchas veces actúa el agua como vector, también es en el biofilm donde se puede actuar como reservorio, entonces donde se encuentra cómodamente, protegida, y en el caso del Clostridium en algunos casos se desarrolla y se multiplica muy cómodamente, ¿no? Genera resistencia a biocidas, fármacos y antibióticos, ¿no? Normalmente vamos a ver que hay dos tipos en los biofilm maduros va a haber dos tipos de metabolismo, por lo cual esto hace que tengamos, se complique más la situación para la colonización de bacterias patógenas. En el caso de la parte más superficial en contacto con el agua, se genera o se favorece un metabolismo más aerobio, que metabólicamente es más activo, es el más superficial. ¿Vale? Pero en el más profundo o más en contacto con la superficie de la tubería, ahí vamos a ver que es menos activo metabólicamente, es anaerobio fundamentalmente el metabolismo, pero es ahí donde más protegidas están las bacterias y donde normalmente nos vamos a encontrar los organismos patógenos, no necesariamente, pero ahí, por ejemplo, es donde se va a encontrar Salmonella o Clostridium perfectamente cómodos y protegidos, ¿no? Entonces, también tienen capacidad de generar sustancias inhibidoras como las beta-lactamasas, que eso nos va a actuar en la interacción con antibióticos, ¿no? Pueden generar endotoxinas y en algunos casos pueden también producir las preocupaciones coloidales, etcétera, cuando tenemos unos biofilm muy fuertes. Lo más importante es conocer cuáles son los factores predisponentes. Para ello tenemos que saber cuál es la composición del agua. El factor número 1, que está muy relacionado con lo que nosotros hablábamos de las algas, y es el aporte de materia orgánica. Mayor materia orgánica que tenga ese agua, más probabilidad tendremos de generar biofilm. También algunos minerales. Esos minerales, el calcio y el magnesio, no por un tema metabólico, sino porque confieren un tema de rugosidad sobre la tubería, y esa rugosidad favorece la colonización de bacterias, ayuda a esa colonización de bacterias, por lo cual es un factor predisponente muy importante. En el caso del hierro, sí actúa a nivel metabólico, favoreciendo el crecimiento de algunos tipos de bacterias. En este caso, cuando tengamos hierro, sospechemos siempre de que están proliferando mucho Clostridium y también, en algunos casos, Salmonella. La luz solar, que era lo que habíamos dicho de los depósitos, por ese aporte de materia orgánica. Temperatura, cuanta mayor temperatura tengamos, siempre vamos a tener más biofilm. Es curioso que cuando yo he viajado a sitios como Polonia, te encuentras con que normalmente muchos tratamientos de agua no los hagan en invierno, porque el agua está a una temperatura de 4 grados, ¿no? El problema que tienen allí es que no se les congele. Y entonces no tienen ese problema ni de biofilm, ni de proliferación de microorganismos en el agua en invierno por las bajas temperaturas, ¿no?
También depende de la presión y el flujo del agua, esto lo sabemos, tenemos que tener más cuidado en los primeros días de vida de los animales porque ese flujo de agua es más lento, entonces hay que intentar reducir otros factores predisponentes o hay que, si tenemos sospecha de que podamos tener biofilm, tratar con productos como la Aquacis Plus para evitar esa proliferación, ¿no? También todo aquello que añadamos en el agua es muy relevante, tanto antibióticos, los excipientes de los antibióticos, muchos excipientes son aminoácidos esenciales que van a ser un desencadenante de la replicación de muchas bacterias, azúcares y melazas, fundamental, todos los factores, sobre todo los factores nutricionales son fundamentales, las vitaminas y esos complejos vitamínicos que damos en el agua, ojo con ellos, son muy importantes, pero ojo con no valorar que es un factor predisponente a la generación de biofilm. Los acidificantes orgánicos, cuando no tienen composición de cobre o cuando, por ejemplo, no lo damos de forma conjunta con biocidas capaces de eliminar biofilm, pues pueden suponer un problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente esto hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que se me ha olvidado decirlo antes y está en relación con los análisis microbiológicos del agua es que cómo podemos saber si tenemos biofilm o no. Obviamente, cuando tenemos un biofilm maduro es muy fácil hacerlo visualmente porque muchas veces lo vamos a ver en los propios bebederos que se desprenden, unas babillas, podemos incluso desenroscar algunas zonas de las líneas, meter el dedo y ver que efectivamente hay un verdín, hay una especie de sustancia mucoide que por el mismo tacto lo podemos detectar. Eso ya es indicador de que tenemos biofilm, pero no hace falta llegar a un biofilm tan maduro para verlo. También lo podemos ver microbiológicamente. Cuando nosotros tenemos los análisis microbiológicos que hemos estado explicando antes y los hacemos tras la planta de potabilización y al final o en el último bebedero y vemos que aumenta el recuento microbiológico, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Clostridium, ahí sí que podemos sospechar de que tengamos biofilm, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Obstrucciones, eso se ve mucho, sobre todo en los primeros días de vida, obstrucciones, los bebederos, ojo con no confundirlo con aguas o con depósitos de calcio, ¿no? No es exactamente lo mismo, aunque va muchas veces asociado. Goteos en algunos puntos, sustancia mucoide visible, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que no vemos es el descenso en la presión del agua, y esto es muy importante porque para favorecer una buena ingesta de alimento también tienen que tener una buena ingesta de agua, ¿no? El olor y el sabor también lo pueden alterar. Esto es más importante en cerdos, ¿no? Que son más delicados en ese tema. Pueden producir algunos subproductos, reacciones químicas. Lo más importante, que era lo que estábamos recalcando antes, es que actúa como un reservorio de microorganismos patógenos. Nos puede actuar en fracaso de vacunaciones, en prebióticos, incluso en tratamientos de agua, ¿no? Es importante también cuando hagamos un tratamiento de agua con Aquacis, que sabemos que elimina el biofilm, pero lo estamos dando a mitad de línea, por ejemplo, vamos a producir ese arrastre, entonces sabemos que tenemos que tener también cuidado con ese arrastre rápido que se produce de ese biofilm que nos puede producir taponamientos, ¿no? Que hay veces que hay gente que se ha confundido, ha dicho, bueno, con el Aquacis es cuando he tenido biofilm porque se me han taponado. Bueno, lo que se ha pasado es que realmente se ha desprendido todo de una y por eso hay que vigilar el tema con flushing, ¿no? Cuando flushing o descebados a final de línea, cuando utilicemos tratamientos con Aquacis, ¿no? Pues ahí lo veremos en la contaminación final de línea. Lo importante del biofilm, como resumen, es que se produce en muy poco tiempo, se puede generar en menos de 24 horas, es una cuestión de muy poco tiempo, aunque los que nos den problemas, pues ya dependerá de todo de los factores predisponentes que tengamos, la suma de todos y nuestro manejo, el que determine la velocidad de formación. Y hay que tener especial atención con depósitos y tuberías, ¿no? Y el éxito al final es el tratamiento diario. De nada sirve solo hacer limpiezas de tubería entre lotes si luego en el lote o en la producción no utilizamos un biocida capaz de eliminar biofilm porque en cuestión de muy poco tiempo lo vamos a tener otra vez en el sistema, ¿no? Entonces, ya para terminar la charla, ¿cómo podemos ayudar a vosotros? Es el tema con el Aquacis Plus fundamentalmente para el control del uso diario
del control microbiológico de la calidad de agua. Obviamente, a dosis estándares y siempre, lo que había dicho antes, es importante no ser tampoco más papista que el Papa. Tenemos que saber de qué agua partimos, tenemos que analizar el agua sin tratar para saber de qué agua partimos y tenemos que valorar a qué agua hemos llegado. Si tenemos un coliforme, sabemos que un coliforme en situaciones normales con buena salud intestinal, pues no nos va a producir nada o no nos debería de producir algo patológico, pero sí es importante vigilarlo.